Bueno, para acabar, me gustaría agradeceros a todos la presencia. A mí personalmente me ha parecido una escuela muy interesante como espectadora. Espero que a vosotros y a vosotras también os haya parecido. Y para clausurar la escuela, pues cedo la palabra a Francesc de Carreras, que es el director de esta escuela de verano. Muchas gracias. Bien, amigos, hemos llegado al final de un día y medio de trabajo. Yo creo que, como no he sido ponente, puedo felicitar sin complejos a los ponentes de las 3 sesiones. Yo creo que nos hemos divertido y nos hemos instruido, hemos aprendido, y a partir de las cosas que hemos aprendido seguiremos reflexionando. Estamos en un proceso, tú lo has dicho, estamos en un proceso y vamos hacia adelante en este proceso. Yo creo que un partido, además de su actividad política en el Parlamento, en la calle, en actividades más típicas, un partido también es una escuela. Y no solo debería ser una escuela de verano, de invierno y de otoño y de primavera, sino una escuela continua. Es decir, algo en el cual pues, la gente aprende a reflexionar sobre las cuestiones, y esto es transmitido también a la organización del partido, y a partir de ahí se desarrolla la política. Por tanto, lo que hemos hecho es algo, en este día y medio, lo que hemos hecho es algo natural en un partido, y que se tiene que hacer a otros niveles continuadamente a lo largo del año, y estudiando todos los problemas sociales para que puedan ser bien resueltos en las instituciones. Haciendo un mínimo repaso de lo que hemos hecho este día y medio, ayer por la tarde, vamos a ver, y yo me implico un poco porque estaba de moderador, pero ayer por la tarde hablamos sobre una tontería de la cual nunca hubiéramos tenido que hablar, que es la posible situación en la que quedaría en una Cataluña independiente de España y del mundo, o no sé exactamente qué quiere decir esto. Nunca deberíamos haber llegado a una situación como esta. Creo que hicimos muy bien en tratar el tema. Creo que debemos seguir pensando en esto. Creo que tenemos que seguir teniendo argumentos para convencer al resto de los catalanes y a los españoles en general y al mundo en general para decir por qué esto es una enorme tontería. Ayer se inició esto hablando de economía, y Almudena Seymour pues planteó pues que el tema de las balanzas fiscales y el lema que ha hecho aumentar exponencialmente en los últimos años el independentismo, que es aquello, el España nos roba, matemáticamente es algo que no se sostiene, Tenemos que tener este argumento, tenemos que argumentar tenemos que aprender bien sobre qué son las balanzas fiscales, qué significado tienen, por cuántos métodos se pueden cuantificar y, por tanto, lo irrelevantes que son, ya que se pueden cuantificar desde muchos métodos, pero tenemos que explicárselo a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros centros de trabajo, etcétera. Yo creo que esta es una labor por hacer, pero efectivamente es, desde el punto de vista económico, es donde es más débil el tema de la independencia. Es decir, donde ellos han pensado que era donde se podía avanzar más, es donde es más débil. ¿Qué pasaría con la moneda? ¿Qué pasaría con los bancos? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos que el más interesado en que esto no pase es la Caixa o el Banco de Sabadell, que son los dos bancos catalanes, y tantas empresas. Por tanto,
Esto lo tenemos que seguir profundizando y aprendiendo. Ricardo García Cárcel, historiador, pues hizo una ponencia breve, por lo que se requería, pero que es un poco la contraponencia a esta cosa absurda, a este congreso absurdo que quiere ser como culminante a celebrar a finales, ya tiene fechas, tiene títulos de ponencias y tiene autores de las ponencias, a celebrar en diciembre en Barcelona, y que se llama, no sé si lo sabéis, pero se llama España contra Cataluña 1714-2014. Claro, es decir, solo por poca historia que se sepa, pero sí que se sabe que Cataluña es un país que ha ido creciendo desde el punto de vista económico a partir del siglo XVIII, es decir, a partir de 1714. Ha ido creciendo, y que desde el gobierno de España, en muchos de estos periodos, se le ha ayudado a través de aranceles que protegían la industria catalana, etcétera, se le ha ayudado para que este crecimiento pues fuera sostenido, intenso, etcétera. Es decir, se está planteando como expolio y como en fin, desgracia histórica, algo que, visto históricamente, lo decía ayer Ricardo, visto históricamente es exactamente lo contrario. Conflicto. El programa está lleno de conflictos de Cataluña y España. Ha habido conflictos dentro de España, ha habido conflictos dentro de Cataluña, como en toda sociedad, naturalmente, algunos muy trágicos, la guerra civil, según qué periodos del siglo, la guerra de la independencia, según qué periodos del siglo XIX, dentro de Cataluña y España. El conflicto Cataluña contra España es puramente ideológico, puramente utilizar una idea ideológica, como es la idea de nación como una unidad total que se enfrenta a otra nación, una nación Cataluña que se enfrenta a España, una España que se enfrenta a Cataluña, etcétera. Tenemos también que estudiar esto para tener argumentos históricos, fechas, datos, recorrido histórico, contexto, para poder discutir sobre todo esto, para poder informar a los ciudadanos sobre todo esto. Félix Ovejero ayer habló de la ruptura cívica que esto suponía y el absurdo de esta ruptura cívica gratuita cuando a uno le desposeen de su ciudadanía con la cual ha nacido y lo declaran extranjero, es decir, un poder que te cambia y te sitúa fuera de lo que tú has habitualmente has llegado a ser, ¿no? Y no solo el absurdo, sino las consecuencias que pueden ser dolorosas de esta situación. Y Ramón Tamames, ayer, yo creo que resolver siempre es traicionar algo y sobre todo dejarte muchas cosas, pero yo creo que Ramón Tamames ayer habló desde la voz de la experiencia, un poco la voz de la transición, desde la que también tú has hablado, la voz de la experiencia y de una petición de confianza y de ruego a la concordia. Vamos, es decir, no nos tiremos los trastos unos a los otros, unos contra los otros, sino intentemos llegar a una solución de acuerdos, que es lo que ha sido fructífero siempre a lo largo de la historia y en concreto a lo largo de la historia de España. Por tanto, yo creo que el balance de ayer era un balance de decir, esto son unas cuantas tonterías, pero que pueden tener y que pueden hacer mucho daño, que tienen mucha importancia aquí en Cataluña en estos momentos, y intentemos resolverlas como tantas veces hemos resuelto los conflictos, llegando a determinados acuerdos. Por lo menos poner de nuestra parte todo lo posible para esto. Hoy hemos hablado ya de cosas más serias,
de cosas más importantes, de más calado, y además de cosas que no solo importan a Cataluña, sino que importan también al conjunto de España y a otras sociedades cercanas, yo diría, porque son cuestiones relacionadas con la democracia. Esta mañana, en la mesa en que han hablado Joaquín Leguina, Albert Rivera y Antonio Asunción, yo creo que el punto de partida o el punto que vertebraba las tres intervenciones era considerar el Estado no desde un punto de vista de cosa sagrada y externa, sino considerar el Estado como un instrumento al servicio de los ciudadanos. El Estado es una creación de los hombres y mujeres, para decirlo políticamente correcto hoy. Es una creación artificial de los hombres y mujeres para vivir mejor. Para vivir mejor. O sea, el Estado es que salgamos por esta puerta del hotel, lleguemos a la calle esté asfaltada, cuando oscurezca existan luces, y salgamos en coche hacia la carretera y haya una carretera que funcione, una carretera amplia, que lleguemos en un tiempo prudencial a nuestro lugar de destino y que no tengamos miedo de que seremos asaltados por el camino por malhechores. Esto que sucede aquí, que sucede en general en Europa, no sucede en todo el mundo. Vas a países del tercer mundo, sales a la calle y encuentras unas aguas residuales provenientes de las naturales defecaciones humanas que van por allí circulando, te pueden, en según qué zonas y en muchas, te pueden asaltar, no hay transporte público, las carreteras son deficientes, etcétera. O sea, veamos el Estado como algo positivo, no decir el Estado nos roba porque nos quita impuestos, sino nuestros impuestos los damos al Estado para que nos haga cosas útiles para nosotros. Ahora, ni les demos un impuesto de más y, sobre todo, controlemos en qué se gasta el Estado estos impuestos. Hoy ha explicado Tony Asunción, ha explicado su experiencia reciente del último año. Dice, está un último año en Perú haciendo cárceles. Es su vicio natural, fue director general de prisiones en los años 90. Ya he dicho, estás abocado a hacer cárceles. Y ha dicho, dice, en Perú había 40 cárceles, pequeñas, en mal estado, etcétera. Las hemos pasado a ser 14 cárceles, más grandes, en mejor estado. Con los terrenos que hemos vendido de las 40, pues hemos podido construir las otras, etcétera. Hemos mejorado. Esto es, él hablaba de eficiencia del Estado, de la administración, etcétera. Esto es en lo que tenemos que reconvertir las instituciones políticas, públicas, el Estado central, las comunidades autónomas y los municipios. Yo creo que esto es lo que estáis haciendo desde hace 6 años como concejales en Andalucía. Y por tanto, yo creo que esta vertebración de considerar el Estado como algo absolutamente necesario, pero instrumental a nuestro servicio, para unos fines que en el fondo son tener libertad e igualdad, tener el máximo de libertad e igualdad de ambas a la vez, que son nuestros valores centrales y básicos, es desde donde tenemos que examinar la política, de donde tenemos que ver si los que dirigen lo hacen bien o lo hacen mal. Y a partir de ahí, ¿qué diagnóstico se ha hecho esta mañana y en parte esta tarde? Hombre, que hay un punto, yo creo, de coincidencia en que lo que funciona mal por múltiples causas, que se han analizado y que no voy a repetir, son los sujetos políticos principales, es decir, los partidos políticos. Les falta aire interno, les falta competencia en sus funciones, les faltan muchas otras cosas. También decía Joaquín Leguina, no tiremos al niño con el agua sucia.
Los partidos son indispensables en una democracia. No digamos, vamos a hacer aquí un Estado sin partidos. Es decir, no cometamos errores, no digamos todos los políticos son corruptos, todos los partidos son absolutamente ineficaces. No, hay políticos corruptos, los hay que son absolutamente honrados, hay políticos ineptos, hay políticos eficaces. Tampoco no lo dramaticemos descalificando todo. Yo he dicho estos últimos días entre amigos, que algunos han sorprendido, digo, que la agencia tributaria investigue a Messi y que detecte irregularidades, yo digo, esto es muy positivo. Cayéndome muy bien personalmente la persona de Messi, un chico humilde y simpático, y bueno, no hay que ponderar su calidad futbolística. Pero no solo son corruptos los políticos, también en la sociedad, también los famosos, también los futbolistas, también los empresarios lo pueden ser y lo son. Y en esto es en lo que ha incidido Chani Pérez, el pueblo. No mitifiquemos al pueblo, o sea, no nos mitifiquemos a nosotros mismos. El que se queje de políticos corruptos, que piense si declara todo el IVA o no declara todo el IVA, si intenta esconder algo en la declaración de renta, que que el último día es el lunes, etcétera. Es decir, pensemos si hacemos bien nuestro trabajo, si cumplimos con nuestras obligaciones en el trabajo. Mirémonos al espejo antes de criticar al otro. Y por tanto, nosotros, pueblo, los que estamos aquí y el resto, y los 30 y los 45, no sé cuántos, o 47 españoles, quiero decir, hagamos este ejercicio. Y creo que ha estado muy acertado al llamar al sacrosanto pueblo, irónicamente, y al decir que tenemos que practicar más la cultura del deber. Estamos demasiado en la cultura de los derechos, solo exigimos derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a otro. A cada derecho le corresponde un deber. El derecho de uno es el deber de otro, que puede ser el Estado, puede ser un particular. Y por tanto, nosotros también podemos ser funcionarios del Estado o de una comunidad autónoma. Nosotros también podemos ser los que tenemos deberes enfrente a los demás. Por tanto, repensemos todo esto. La alegría de que tenemos tantos derechos ha hecho olvidar que tenemos muchos deberes. Y por tanto, dejemos de halagar al pueblo, al conjunto de ciudadanos, diciéndole que tiene derechos, para decirle, tienes derechos, pero además tienes deberes. Yo creo que esta también es una conclusión de esta tarde, ¿no? Y, por tanto, de esta mañana y de esta tarde se ha hablado de las autonomías, del estado de las autonomías, de lo que hay que corregir. Se ha hablado de cambios en el sistema electoral para la reforma de partidos, se ha hablado de cambios en la reforma, en la ley de partidos para reformarlos, pero también esta tarde se ha hablado por parte de Girauta, de lo que suponía una nueva concepción de los partidos en una sociedad en red, o como lo llames, porque yo me muevo muy mal en estas cosas tan modernas, pero sí que efectivamente algo cambia. Yo no sé muy bien qué es un Twitter, pero como lo utiliza tanta gente, debe ser algo que a bastante gente le interesa y lo utiliza, ¿no? Y por tanto, situémonos aquí, situémonos en que hay una nueva forma de hacer política, situémonos en que no hay que halagar solo al pueblo
sino también criticarlo y decir sus deberes. Situémonos, por supuesto, en que al poder hay que criticarlo, y hay que criticarlo con razones y con argumentos, y también situémonos en que quizá estamos en un exceso de pesimismo. Ha salido también hoy el tema exceso de pesimismo. Y se decía, releamos a Ortega, etcétera, etcétera. Las cifras estas que se daban de que los que veían peor la situación en España, según las encuestas hechas en Bruselas, en la Comunidad, eran los propios españoles. No pensemos, creo que estamos en un exceso de pesimismo, en parte justificado por la dureza de la crisis, pero de las crisis también se aprende, y de esta aprenderemos. Y nosotros somos parte importante, los que somos militantes políticos o interesados en la política o activistas en la política, somos parte fundamental para dar exactamente el nivel de fiebre en el cual estamos como enfermos. No estamos a 42 de fiebre, estamos tampoco a 36,5, que me parece que es lo normal, sino estamos algo enfermos, pero bajará la fiebre, pongamos los medios para que esto suceda y volvamos a la normalidad. Y sobre todo esto, y acabo, somos un partido que tiene, y vosotros también, que tiene un nombre precioso, el mejor nombre que podíamos escoger para decir lo que queremos decir, que es Ciudadanos. Somos ciudadanos. Ser ciudadanos quiere decir ser responsables ante todo esto. No pagamos impuestos, o no solo pagamos impuestos, o mejor dicho, pagamos impuestos para que tengamos aquí una carretera, para que tengamos luz por la noche, para que exista un sistema de enseñanza y de salud eficiente, etcétera. El poder, los que tienen el poder lo tienen porque nosotros le otorgamos confianza, los tenemos que criticar y tenemos que decir lo que queremos, siempre de forma argumentada y pensando que tenemos derechos y que tenemos deberes, y que los otros tienen derechos y deberes. Y por tanto seamos ciudadanos. Es decir, casi es lo único, es lo fundamental de nuestro mensaje. Seamos ciudadanos. Hoy he aprendido otra cosa, entre otras muchas. Nosotros salimos aquí en Cataluña pensando que salíamos por una cosa, por una especie de plaga obsesiva que es el nacionalismo imperante en Cataluña, como tendencia a pensamiento único, el editorial conjunto y tantas otras cosas, ¿no? Pensamos que salíamos por esto, pero esta mañana Albert Rivera ha dicho, esto es consecuencia del sistema, no es la causa del sistema, sino la consecuencia del sistema. Y la prueba la hemos tenido esta tarde cuando tú has dicho, es que nosotros, en un sitio tan alejado y tan ajeno, porque es un mundo local además, de cualquier veleidad nacionalista, dice, nosotros salimos por razones igual que las vuestras. Y por tanto es más profundo que la simple denuncia de un nacionalismo. Es más profundo. Y esto quizá es lo que nos une a todos los que en España pueden tener confianza en que, y con esto acabo, confianza en que lo importante para que exista un sistema democrático, es decir, un sistema donde los valores de libertad e igualdad, los dos, sean los valores centrales de la sociedad, es
que todos nos consideremos con esta idea, tengamos esta idea de que hay que ser ciudadanos. Nada más, gracias a los ponentes organizadores.